puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase. Seguimos en salud emocional. Bueno, Nora, te estaba comentando esto del diario de las emociones, de cómo llevarlo, de cómo hacer un ejercicio de autoconciencia emocional. Está bueno, yo ya llevaría un libro de 17.000 capítulos, más o menos, ¿no? Sí, pero tan importante como escribirlo después, aprender a interpretarlo, ¿no? Y justamente eso, ¿no? Lo primero y fundamental es decir, bueno, este es el hecho, esto es lo que pasó. Y tratar de sacarle la subjetividad. Es difícil, ¿eh? O sea, tratar de decir, no, mirá lo que me hizo sino relatar de la manera como lo haría un cronista, un buen cronista, un periodista, ¿no? O un relato de los hechos de un expediente judicial, ¿no? Claro, que eso, mira, se vincula ahora que lo mencionás con justamente lo que cuando aprendés locución o estudias periodismo, lo que te enseñan es eso, a que vos el hecho lo cuentes tal cual fue y después vos puedas dar tu punto de vista. Exacto, ¿no? después lo interpretás y en ese momento... la interpretación es subjetiva. Claro, en ese momento tal vez la interpretación está teñida de un montón de errores, pero no importa, pero vos sabés que es una interpretación, eso es lo importante, por lo menos saber qué es el hecho y qué es la historia que hoy me estoy contando del hecho. Después va a haber tiempo para analizarlo bajo otra óptica, ¿no? Pero eso es fundamental, ¿no? Entonces eso es muy bueno para empezar a hacer y lo puede hacer cualquiera, escribir un diario. Y como uno después, a medida que ese mismo día uno lo relata en un texto, releerlo obliga a cambiar partes, ¿no? Claro. Bueno, no era tan grave, exacto. Finalmente no era tan serio, ¿no? Como exacto, que cuando claro. Se nos va pasando esas emociones y empezamos a la razón darle el espacio para que vaya analizando exhaustivamente cada aspecto, ¿no? Claro, seguramente hubo algo, mucho de pasión que nos nubló el intelecto. Entonces al otro día o la semana siguiente lo vamos a ver de otra manera. Y con el tiempo vamos a ir adquiriendo herramientas para analizarlo también y digamos, y analizar cosas que van más allá de esa perspectiva, sino que tienen que ver con herramientas de la inteligencia emocional que hay que incorporar y hay que aprender, ¿no? Claro. Que tiene que ver con la autorregulación emocional. Sí, tal cual. Y esto se engancha con el tema de las enfermedades psicosomáticas porque, bueno, se sabe que las enfermedades psicosomáticas influyen en nuestro estado de ánimo y a su vez nosotros influimos en nuestro estado de salud con esto. Del mismo modo que estas enfermedades físicas se dan, muchas veces nosotros lo podemos diferenciar de lo que es el aspecto psicológico. En un primer momento de la historia de la medicina ya se sabía, porque se hablaba ya hablaba Hipócrates en su momento con los 4 temperamentos, ¿no? Vinculados a los humores, a la sangre, la bilis, ¿no? A la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, que tenían que ver con el sanguíneo, el melancólico, el colérico, el flemático, ¿no? Después, ya Aristóteles y Galeno hablan de la interacción entre el cuerpo y el alma, y planteaban cómo las perturbaciones del alma enfermaban el cuerpo. Después, en la historia, apareció la famosa frase juvenal de mente sana en cuerpo sano, ¿no? Sí, o sea, con la famosa, importancia claro, también del cuidado del cuerpo para estar bien mentalmente. Y ya después, a partir de la mitad del siglo XIX, ya empieza a aparecer el término psicosomático, ¿no? Esto en la historia de la medicina, atribuida a un psiquiatra alemán. Bueno, con perdón de los alemanes hoy, que los vemos todos con mala onda, pero bueno. Y también en el año en el año 1950, a partir de las corrientes psicosomáticas de la Escuela de Chicago con Alexander, que empiezan a diferenciar las enfermedades mentales de las somáticas de las psicosomáticas. O sea, está este tema, ¿no? ¿Y qué es en definitiva una enfermedad psicosomática? Porque nosotros nos enojamos mucho con los médicos, a veces dicen, no entienden, yo fui y pasé por 10 médicos, nunca me dan en el clavo, yo les digo que siento y me empiezan a buscar cosas y como no me encuentran nada, creen que están locos y me mandan al psicólogo. ¿Cuántas veces uno habrá escuchado de un conocido? Sí. Y esto tiene que ver porque la enfermedad psicosomática es la que se produce o se agrava por el estrés, por la tensión, por los cambios en el estilo de vida o por las emociones. O sea, de alguna manera hay un órgano más favorecedor, esa es una de las teorías que hay, como que tenemos un órgano más predisponente, puede ser la presión, puede ser el estómago, puede ser el intestino.
Y sobre eso, cuando tenemos alguna situación de sobrepasarnos en el estrés, bueno, ahí notamos que nuestro intestino empieza a funcionar mal, o presentamos diarrea, o tenemos náuseas, o tenemos dolor en el pecho, palpitaciones, falta de aire. Empiezan a aparecer síntomas. Y a veces uno va con estos síntomas al médico, el médico estudia a la persona y no encuentra una causa fehaciente, o encuentra una falla, pero bueno, no es para tanto tampoco. Y ahí entonces es donde uno tiene que empezar a entender que 1 de cada 4 personas tiene enfermedades psicosomáticas. Es decir, o por la piel, o por el corazón, por lo cardíaco, por cualquier órgano que tiene facilitador el síntoma. Bueno, el estrés le hace estallar, entre comillas, por ahí, ¿no? Claro, es como que bajó el sistema inmunitario y bueno, justamente lo que tengamos más flojo por predisposición genética o lo que sea, es lo que por ahí va a ser atacado, ¿no? Esa es una algunos de los autores hablan de eso, ¿no? Algunas personas tienden a darse cuenta de que algo les pasa en el cuerpo, pero ignorarlos. Quizá también en su historia, cuando se establece este equilibrio entre el cuerpo y la mente, el verdadero estado de salud es eso, es un equilibrio, como habíamos dicho, entre lo orgánico, lo mental, lo psicológico, lo social, lo espiritual. Cuando este equilibrio se rompe, a veces tiene que ver, aparece la enfermedad, pero bueno, en algunos casos, quienes estudian el inconsciente o lo ubican con teorías como Freud, que hablan de ese inconsciente que nos gobierna a veces en el organismo, bueno, a veces tiene que ver con esto, ¿no? Que se rompe ese equilibrio, ante un hecho traumático la mente no puede hacer frente a semejante situación y bueno, entonces responde el cuerpo por él, ¿no? Sí. A veces esa cosa reprimida se expresa con un síntoma y bueno, y cuando ese síntoma no encuentra una causa orgánica real, bueno, cuando se empieza a hacer énfasis en la necesidad de buscar desde lo psicológico algo, bueno, aparece alguna historia que tiene que ver y que después, bueno, mediante distintas terapias psicológicas, ese síntoma retrograda, desaparece o bueno, queda instalado pero de menor envergadura, ¿no? Claro, o sea que eso de no resolver o callar o reprimir un problema tiene mucho que ver con, bueno, la formación de la enfermedad después. Exacto. Entonces, por eso la importancia, es decir, no se descree de las enfermedades psicosomáticas. Lo que pasa es que no todo es producto de la mente, o si lo es, el cuerpo también en algún momento. La hipertensión es hipertensión. Después, si tu cabeza funciona más rápido de lo que corresponde o está estresado, no puede resolver un problema, quizá estés hipertenso más tiempo, el medicamento no haga efecto o haya más complicaciones que las que uno esperaría. Pero la hipertensión existe como síntoma. Por eso es importante tener claro esto, ¿no? Y el rótulo, enfermedad psicosomática, no te la pone la vecina, no te lo pone tu cuñado, no te lo pone el novio, te dice un médico y un psicólogo trabajando en conjunto hasta dónde es un hecho orgánico y hasta dónde es algo que necesita ser ayudado con psicoterapia, ¿no? Sí, sí, alguna técnica de psicología, ¿no? Sí, tan peligroso como la automedicación es el autodiagnóstico, ¿no? Eso que decís que a veces pasa, ¿no? Exacto. Por eso qué importante, esto se liga con lo importante de conocerse uno, porque sabe por qué lado ciertas emociones le despiertan cierto tipo de síntomas, ¿no? Además que esto de la autoconciencia emocional, que es la primera habilidad, la fundamental de la inteligencia emocional, tiene que ver con prestar atención al cuerpo, justamente. Primero tenemos que prestar atención al cuerpo, y así como le prestamos atención para detectar los síntomas de una emoción fuerte, bueno, esa práctica nos ayuda en todo sentido a estar atento al cuerpo, entonces saber cuándo el corazón late más fuerte o cuándo tenemos algún problema, detectarlo mucho más rápido, ¿no? Estamos más atentos a todo lo que nos pasa. Exacto, porque cuando uno va al médico y le cuenta, mire, a mí me produce palpitaciones, determinado tipo de situaciones, entonces si yo conozco mi cuerpo, conozco mis emociones, cuando qué sé yo, me llama mi tía, a mí se me pone me siento que me empieza el corazón. Entonces, esos datos que se aportan, bueno, el médico va a hacer
un estudio exhaustivo del corazón, de la presión, del registro electrocardiográfico, va a pedir estudios y lo que sea, ¿no? Porque tampoco puede quedar, bueno, es psicosomático, tómese una pastillita y no le hable más a su cuñada. No es esa tampoco la solución. Lo que sí es, a partir de lo que el cuerpo muestra y lo que el médico va a buscar, que a veces no lo muestra el cuerpo o no lo muestra en palabra la persona, bueno, detectar, descartar bien lo orgánico o saber bien cuándo es algo orgánico y cuánto más una emoción o una situación traumática nos complica ese síntoma, ¿no? Porque los infartos son reales, las úlceras de estómago son reales, los ACV son reales y estas enfermedades inmunológicas también lo son. Entonces, no es que todo pasa por la mente, pero después termina el cuerpo pagando y pasando factura, ¿no? Claro, ¿Es así? y yo me imagino que para el médico es una gran ayuda que justamente el paciente sea lo más preciso posible, que haya estado atento a todo esto que decimos, bueno, cuándo me pasa y qué me pasa, ¿no? Porque si no es como llevar el auto al taller y decir, mira, te lo dejo porque no anda. Claro, y tal entonces, cual es lo mismo, es tal cual, ahí está, ¿viste? Diste el ejemplo justo con el que es el autoconocimiento, ¿no? Porque uno Claro. del auto conoce el ruidito mínimo, sabe, ¿no? Bueno, esto mismo que vos decís tiene una importancia sustancial y después, por supuesto, contárselo al médico en el que uno va a confiar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema que sí, que lo eligió Oscar, vale la pena oírlo tranquilos.